Buenas noches, estamos desde el Instituto IPEF, el Instituto Profesional para Entrenadores de Fútbol. De nuevo, acercándonos a todos ustedes, a todas las personas y entrenadores y interesados en lo que es el fútbol formativo y el fútbol mundial y las nuevas tendencias de él. Desde el Instituto IPEF, recordarles que ya tenemos las plataformas actualizadas para que pueda entrar y ver toda la información que estamos montando día tras día de nuevas tendencias del entrenamiento, de metodologías de entrenamiento, planificación de sesiones de clase, de entrenamiento y también de muchos artículos que estamos colocando cada día de interés en el fútbol mundial. Darle la bienvenida a todos los profesores en los diferentes países, en Perú, en Argentina, en Ecuador, en México, en Venezuela, en Colombia y los demás países donde siempre nos escuchan y son interesados en todos estos momentos académicos que brindamos desde el Instituto IPEF. Y bueno, iniciar hoy con el webinar que teníamos programado. ¿Y qué más que está trayectoria en el fútbol formativo, en el fútbol profesional del país Argentina? De nacionalidad argentina estará con nosotros hoy el maestro Gustavo Mármol. El maestro Gustavo Mármol tiene un máster sobre entrenador deportivo de la institución Rey Juan Carlos de Madrid. Es entrenador de fútbol UEFA de Argentina, con 33 años en el entrenamiento deportivo, y hoy en día está capacitando y realizando programaciones con clubes a nivel de Argentina en el acompañamiento de todo lo que son sus procesos formativos. Es autor o va a ser autor de un gran libro donde va a poder él introyectar toda su experiencia a nivel de todo lo que es la formación del infante, del joven y del adolescente para el fútbol profesional. Entonces, buenas noches, maestro Gustavo Mármol. Un honor tenerlo usted en el Instituto IPEF y compartir en esta noche grandes conocimientos que usted tiene con toda esta gama de entrenadores que cada día nos escuchan y están pendientes del Instituto Profesional para Entrenadores de Fútbol. Bienvenido, el escenario es suyo. Bien pueda entre y mil gracias por haber aceptado esta invitación del Instituto IPEF. Bueno, qué gran presentación, qué honor que me haya podido presentar de esta manera. Es un gusto para mí poder compartir con todos vosotros esta reunión, esto de compartir conocimientos o experiencias o estudio en un rato, ¿no? Poder generar a partir de lo que uno piensa, un poco disparador en cuanto a lo que tiene que ver con las tendencias metodológicas, que es lo que me va a tocar abordar. Así que bueno, muy gustoso de que me hayan invitado nuevamente y de estar participando y de estar compartiendo aquí con ustedes. Vamos a hablar del proceso de formación y su marco metodológico, que es un punto relevante en lo que tiene que ver con el estudio de los entrenadores que se dedican a generar procesos por el estilo. Así que vamos a enfocarlo desde la complejidad. El abordaje lo vamos a hacer desde lo complejo, pero vamos a explicar por qué. Siempre que me toca compartir con otros entrenadores, con otros colegas, tengo por costumbre citar a quienes nos han dejado enseñanzas o nos dejan enseñanzas.
con citas importantes y si uno puede, a veces poder compartir, en este caso, Joan Riera, ¿no? El gran maestro Joan Riera y de tantos libros de tantas publicaciones interesantes que ha escrito. Él dice que si entendemos cómo se aprende, estaremos en mejores condiciones para saber cómo enseñar, decía en el 2005, ¿sí? Hoy esto parece un poco más real, está más en la superficie, lo vemos más seguido, lo escuchamos más seguido. Entonces, en ese proceso de enseñanza, aprendizaje en el fútbol, nos tenemos que hacer algunas preguntas, o si alguien viniera y nos abordara con la intención de brevemente, muy breve, que les pudiéramos explicar los porqué del proceso, ¿sí? Abordaríamos con cinco respuestas a 5 preguntas que nos pudieran llegar a realizar, ¿no? En ese sentido, cuando dicen proceso de enseñanza / aprendizaje en el fútbol, lo primero que preguntamos quizás es dónde. Y decimos clubes, escuelas, academias, centro de desarrollo. Nos preguntamos también cómo. Bueno, con una metodología coherente, con el estudio de una metodología coherente, ¿sí? Y creando un método propio para llevar adelante el proceso, ¿sí? Que el jugar que pretendemos, ¿sí? Un juego estratégico, táctico. ¿Para qué? Para formar jugadores de futuro, ¿sí? Para conseguir crear y formar y ayudar al proceso formativo de los jugadores para el futuro. ¿Cuándo? Adaptar a la edad y nivel, ¿sí? Nosotros debemos tomar en cuenta las adaptaciones de edad y de nivel. El fútbol tiene una articulación que no tiene la educación, ¿sí? Por más que nos empeñemos y se empeñe uno en quedar bien diciendo los procesos educativos dentro del deporte, bueno, el deporte no articula como la educación, ¿sí? En el deporte, lo que nos indica cuando pasamos de nivel es cuando superamos la edad cronológica. En cambio, en la escuela, si un niño o una niña no obtuvo los aprendizajes necesarios para pasar de un grado al otro, ¿sí? En la escuela, se queda y repite y se queda un año más en ese grado. Y sus compañeros van al otro grado, pero él no, porque no logró aprender lo que debía. Bueno, en el deporte no funciona así. El deporte es edad cronológica. Entonces, ahí tenemos un inconveniente permanente que nos lleva a poder, a una necesidad de generar espacios y segmentos para los procesos formativos. Vamos a repasar algunos de los autores que se han dedicado a escribir al respecto. Lely en el 96 decía, o por lo menos parecía ser uno de los primeros que dividía el proceso formativo en 4 fases, ¿sí? Y hablaba de especialización deportiva inicial, preparación preliminar de 8 a 10 años, de 10 a 12 especialización deportiva inicial, de 12 a 14 especialización profundizada, y de 14 a 16 habla de perfeccionamiento deportivo. Pero hay más. Frattarola y Sanz en el 96, en uno de sus libros, consideran 3 etapas de este proceso. 8 a 11 años
de promoción, 11 a 15 de iniciación y 15 a 17 de tecnificación, ¿sí? Una palabra de muchos autores españoles. Y hablando de autores españoles, yo me quedo con esta división, me parece la más interesante. Seirulo en 2004 habla de 4 fases madurativas, ¿sí? Habla de la fase 1, 5 a 7 años, la cual la menciona como práctica regular inespecífica. La 2, que es la formación genérica polivalente, que va de 8 a 10 años. La 3, la preparación multilateral orientada, de 11 a 13 años. Y de 14 a 16 entiende que debe comenzar la iniciación específica, ¿sí? Cuando hablamos del fútbol y del deporte y de la complejidad, vamos a ver en qué sentido hablamos de deporte complejo. Veamos entonces. Para medir la complejidad vamos a tomar 5 elementos para poder llevarlo adelante, ¿sí? El primer elemento que vamos a tomar es, respecto a los deportes, la manipulación del elemento. Manipulación entre comillas en este caso, ¿no? Ustedes saben que hay muchísimos deportes que, donde el elemento del juego, ¿sí? Estamos hablando sobre todo en deportes de equipo, no en los de tiempo y marca. Donde se juega con la mano, donde el juego lo hacemos con la mano, ¿sí? A ciencia cierta entendemos que es mucho más fácil para el ser humano controlar las cosas con las manos. Lo hemos hecho para hacer más del 90% de lo habitual que hacemos con la mano: escribir, cocinar, ¿sí? Acomodar algo, manejar la computadora, el teléfono, etcétera. Todo con la mano, donde tenemos la motricidad más fina, ¿no? Donde es todo más sencillo. Pero después hay deportes que son extensión mano, que son aquellos deportes como el hockey, el tenis, donde hay un elemento que se interpone entre la mano y el elemento que puede ser en este caso la pelota de tenis, por ejemplo. Entonces la raqueta se interpone entre la mano y la pelota. Pero después hay otro más complejo todavía, que se juega en su mayoría, en el 99% de los casos, con el pie, que es el fútbol, ¿sí? Donde existe un alto nivel de complejidad, ¿sí? Porque tenemos que conducir, pasarnos, controlar todo lo que hacemos con el elemento, la mayoría de las veces con el pie. Entonces, estamos hablando de un deporte de mucha complejidad. Pero hay otras maneras de medir la complejidad en los deportes. Y una es las dimensiones de la superficie donde se juega el deporte que nos ocupa. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el básquet y el handball, por ejemplo, tienen un campo importante, pero más chico que el del fútbol americano o el hockey sobre césped, ¿sí? Fútbol americano en 110 por 50, hockey sobre césped 91,4 por 55, ¿sí? Y una teniendo campos de las dimensiones de la superficie donde se juega el deporte como los más grandes. Nos ocupa. A más, entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, más grande el básquet es la dimensión de la superficie, más complejidad, ¿sí? Cuanto más grande es el lugar donde me toca jugar, la complejidad sube. Vamos a otra manera de medir la complejidad.
Acá el fútbol no va a ser el más complejo de todos si tenemos en cuenta el piso donde jugamos. Si uno toma el básquet, por ejemplo, o el handball, se juegan sobre superficies muy parejas, muy regulares, ¿sí? El fútbol, el rugby, el hockey sobre césped tienen una importante regularidad, pero hay un tema importante ahí. Supongamos que se juega sobre un piso muy bueno, sobre un césped excelente, pero puede existir la posibilidad, por ejemplo, de la lluvia, ¿sí? Que crea complejidad a la hora de disputar un partido con lluvia, con viento, porque es al aire libre. Pero hay otros más complejos, el hockey sobre patines, por ejemplo, o el patín, es más complejo porque la superficie es mucho más inestable. El waterpolo, el nado sincronizado, también tienen un nivel muy alto de complejidad, ¿no? Muy, muy complejo porque prácticamente están en el agua y es muy, muy difícil generar juego y traslado y todo lo demás dentro del agua. Otra manera de medir la complejidad de los deportes, el número de jugadores, ¿sí? Uno puede tener deportes como el handball, el básquet, el waterpolo, de entre 7 y 5 jugadores. Podemos tener al fútbol, al hockey, al fútbol americano con 11 jugadores. Y podemos tener el rugby, por ejemplo, que ocupa 15 jugadores. Entonces, a más cantidad de participantes de un juego determinado, aumenta la complejidad de sus implicados, de sus jugadores, ¿sí? No es lo mismo jugar un partido de tenis o boxear o una lucha donde es 1 contra 1 y yo solamente tengo en cuenta mi accionar y el del rival y solamente pienso en eso, que es generar un deporte de equipo donde tengo que pensar por 5, por mí por 5 oponentes y compañeros, o por 11, o por 15. Entonces, todo eso va en aumento de la complejidad en los deportes. Y lo otro es la cooperación y la oposición, ¿sí? Y el espacio con el cual juegan. Ustedes saben que hay deportes de equipo que ocupan el mismo espacio o no. Tenemos deportes que cooperan y se oponen en el mismo espacio, que cooperan y se oponen en espacios diferentes, en espacios propios, que cooperan sin oposición y que no cooperan y que hay una única oposición. Vamos a ver entonces. Tenemos el individual, como yo le decía, boxeo, lucha, tenis individual. Tenemos por turno, sincronizado, postas, gimnasia por equipos, donde jugamos en equipo, pero cada uno hace su parte. Cada uno hace su parte. No interacciona con rivales y compañeros. Tenemos los de espacio propio, donde comparto con mis compañeros, vóley, canotaje en equipo, tenis en pareja, pero los rivales están en otro espacio. Si yo no comparto ni invado, comparto con mis compañeros, pero no le puedo invadir el espacio al rival y al rival tampoco a mí. Y la complejidad más alta es donde estoy invadido, invado. Rugby, fútbol, hockey, básquet, donde yo invado y me invaden el sector. Entonces, cuando nosotros vamos a una tabla como esta, donde ustedes van a observar los elementos configuradores de la complejidad en los deportes, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que el fútbol, ¿sí? Es quizás, según esta tabla, el deporte más complejo de todos, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que entender al deporte
a este deporte del cual nos ocupamos hoy desde el punto de vista de la complejidad, enfocarlo desde ese lugar, ¿sí? Bueno, sumamente importante este punto de partida. Vamos a avanzar entonces, ya que doy por sentado que estamos de acuerdo, que estamos hablando de un deporte sumamente complejo. Entonces tomamos lo que decía Matthew Lipman en 97. El pensamiento complejo está compuesto por un pensamiento crítico y un pensamiento creativo inseparables, ¿sí? Que esto es sumamente interesante, ¿no? Porque ustedes que van a llevar adelante un proceso seguramente de entrenadores en etapas quizás formativas o también con mayores, van a tener que tener siempre un pensamiento crítico, van a tener que tener una capacidad de pensamiento crítico que va a tener que estar acompañada sí o sí de un proceso creativo que va a involucrar no solamente a ustedes, sino a ustedes y a su equipo de trabajo. Va a ser sumamente importante que puedan discernir, que puedan debatir, que puedan llegar a conclusiones importantes respecto del pensamiento complejo del que habla Lipman, o del que hablaba Lipman en el 97. ¿Sí? Vamos a ver entonces, según Lipman, cuál es el pensamiento crítico. Dice él que se apoya en criterios. ¿Qué son los criterios? Aquellas razones o normas que culturalmente se entienden como nuestras. Es autocorrectivo, pues no oculta la carencia ni las lagunas, ¿sí? Toma en cuenta todas las carencias, los inconvenientes, los errores que se vienen cometiendo, no los oculta, es autocorrectivo. Ese pensamiento crítico nos va a ayudar en ese sentido, ¿sí? No debe esconder nada. Se enfrenta a las carencias para remediarlas de forma activa, ¿sí? Si ya hizo el primer proceso, bueno, en fin, deberemos abordar entonces con nuestro equipo de trabajo una estrategia para ir mejorando eso que aparentemente no estamos haciendo también o no está dando tanto resultado. Es sensible al contexto, percibiendo cuidadosamente las diferencias y matices de cada situación en particular, ¿sí? No solamente nos vamos a quedar con eso, sino que en aquello de autocorrectivo, que no oculta ni carencias, ni los lapsos en donde quedaron esos tiempos muertos, que nosotros lo podríamos traducir en fuga. Nosotros, en la ciencia del deporte, lo podríamos pensar en fugas, es decir, en aquellas estructuras que no están siendo estimuladas. Entonces nos podemos encontrar con una situación de que por ahí, con las tareas que venimos trabajando con nuestros chicos, con nuestras chicas, nos encontramos que desde lo condicional, desde lo físico, no completan todo lo que nosotros quisiéramos de entrenamiento. Entonces esas tareas que hacemos, que por ahí son más tareas orientadas a lo técnico o a lo táctico, no terminan compensando todo lo que necesitamos desde lo condicional, desde lo físico. Entonces así nos vamos a encontrar con una fuga. Entonces, lo que dice acá que es sensible al contexto, ¿sí? Percibiendo cuidadosamente diferencias y matices de cada situación particular. Esta sería una situación particular, ¿sí? Nosotros estamos haciendo trabajos tácticos y por ahí dan la intensidad y todo lo demás muy buena, entonces desde lo físico la verdad es que funciona muy bien, desde lo táctico se entiende todo lo que el entrenador y el equipo quiere que hagan cuando juegan, pero hay déficits técnicos, ¿sí? Hay problemas para la ejecución motriz, para el manejo del elemento, para el freno y arranque, etcétera. Todos esos movimientos terminan siendo torpes. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esos matices para poder llevarlos adelante.
Si hablamos de complejidad en los deportes, debemos citar, por ejemplo, a Baliñas, donde él decía soy yo y mis circunstancias, ¿no? Una mirada holística, en la que queda explícitamente recalcado que el ser humano no es por naturaleza, sino que el ser humano nace y se hace, influenciado por un entorno concreto, único e irrepetible. Y agregamos a Letourneau, este levantador olímpico y después entrenador olímpico, que decía, el entrenamiento está sujeto al deportista y no el deportista al entrenamiento, según su justificación científica de los periodos de entrenamiento en función de la carga biológica que se somete al atleta durante el entrenamiento, y dio lugar a este concepto anterior. Vamos más acá. ¿Qué dice Arjol? Dice, el pensamiento creativo se rige por valores, cuya adhesión a los mismos nos conduce a integrar los procesos afectivos que se originan a partir de ellos, como parte indispensable del pensamiento, centrándose en la construcción innovadora y estética de las partes, el todo. La idea clave es que el jugador ponga sus intereses al servicio del equipo, pero también que el equipo satisfaga los intereses individuales de cada uno de los jugadores, ¿sí? Acá vamos a hablar de singularidad y pluralidad, ¿no? La sinergia del equipo. Los constreñimientos aparecen a partir de las posibilidades de interacción entre los componentes, ¿sí? Entonces, yo doy siempre un ejemplo que me resulta muy interesante, ¿no? Una vez, como le puede pasar a cualquiera de ustedes, toman un equipo determinado, bueno, tienen el plantel, evalúan y se dan cuenta que tienen 4 defensores centrales. Esos 4 defensores centrales tienen 2 que son de muy buen nivel, de excelente nivel, ¿sí? Y tienen otros 2 que no tienen tanto nivel, ¿sí? Que vendrían a ser los que van a arrancar seguramente de suplentes, ¿sí? Porque uno apunta a que jueguen juntos los 2 de muy buen nivel. Eso es lo que uno espera. Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar en ese sentido? Con una situación importante que es la siguiente. Se juegan los partidos, van 2 o 3 partidos, y de repente uno de los 2 centrales que juegan de titular, porque son muy buenos ambos, son superiores individualmente a los otros 2, uno de esos tiene una lesión o lo expulsan. Entonces va a tener que jugar uno de los centrales que era de menor nivel. Viene a jugar ese central y nos encontramos con la novedad de que ese central con el central que quedó, no el que se lesionó, sino el que arrancó jugando, en interacción juntos, ¿sí? Rinden más, son más efectivos que cuando jugaban los otros 2 que eran mejores. O sea, donde estaban los 2 que a priori individualmente son muy buenos. En fútbol ocurren esas cosas. ¿Por qué ocurre? Porque nosotros necesitamos complementación. Nosotros necesitamos que haya fluidez en la interacción entre los jugadores, ¿sí? Entonces, es más importante eso, ¿sí? El rendimiento del jugador para el equipo, ¿sí? Y que el equipo también amortice, ¿sí? Y provoque que las virtudes del jugador crezcan y los defectos se disimulen. El juego puede hacer eso. Nosotros necesitamos apostar a eso, ¿sí? A que el juego ayude a que los futbolistas en interacción, ¿sí? Sean muy eficaces. Y cuando hablamos de los modelos de entrenamiento en fútbol, vamos a revisar este cuadro, que es un poco largo, pero para
superar esta primera parte, vamos a repasarlo punto por punto. Entonces, vamos a tomar algunos puntos para poder cotejar unos con otros. Nosotros vamos a analizar acá el modelo analítico, el modelo estructural, que lo vamos a dividir en dos. Vamos a tener la perspectiva tradicional del modelo estructural, que no es analítica, y la perspectiva funcional, también del modelo estructural, que los dos tienen una tendencia holística. Y vamos a repasar el modelo sistémico, que enfoca un holismo sistémico. Vamos a ver punto por punto, a ver si lo puedo explicar como para que se entienda. Pensamiento. ¿Cómo se pensó? ¿Cómo se piensa desde cada uno de los modelos? ¿Sí? Desde el modelo analítico se piensa a partir del dualismo, causa y efecto. ¿Sí? Desde el modelo estructural en la perspectiva tradicional y la perspectiva funcional hablamos de holismo. Y el modelo sistémico hablamos de holismo sistémico. Vamos al objeto. ¿Sí? En el modelo analítico hablamos de las partes. Separar las partes, entender que si uno mejora cada una de las partes, después esas partes van a confluir en que va a mejorar el todo. O por lo menos lo entendía de esa manera. Entrenar lo físico por un lado, lo técnico por otro, y después jugar el partido y ver si la táctica y la estrategia terminan resolviendo y poniendo al niño a jugar de manera eficaz en ese sentido. La perspectiva tradicional, ¿qué nos dice? Habla del todo y las partes. También habla de las partes. Habla del todo, pero también habla de las partes. Sin embargo, la perspectiva funcional, que nos interesa a nosotros, habla del todo y su contexto. Y no habla de las partes. Habla del todo y su contexto. Y el sistémico habla del todo, las partes y su contexto. Vamos a los objetivos, que este es muy, muy interesante. El modelo analítico habla de objetivos aislados, ¿sí? Es decir, bueno, tengo este chico que técnicamente es muy bueno, ¿sí? Tengo este chico que es muy rápido y tengo este otro que es muy fuerte, ¿sí? Entonces, a este que es muy fuerte necesito hacerlo más rápido, al otro que no. Le empiezan a ver por separado las cosas. La perspectiva tradicional nos dice que cada tarea tiene los objetivos para cada una de las estructuras del jugador. ¿Sí? Entonces, las tareas tienen objetivos de máxima. Es decir, yo puedo armar una tarea de un juego reducido donde el máximo objetivo es la fuerza, entonces trabajo mucho freno y arranque. Un espacio reducido chico, donde el jugador va a trabajar mucho freno y arranque, cargas, contactos. La perspectiva funcional nos habla de cada tarea tiene objetivos para cada estructura del jugador. Énfasis en la estructura cognitiva. Soporte de lo táctico. ¿Sí? Entonces, acá nosotros sabemos que cada tarea que hagamos con los chicos, o con los jóvenes, o con los jugadores, vamos a poner un énfasis en la estructura cognitiva, soporte de la táctica. Después yo les voy a preguntar qué ven, qué metodología ven en cada una. Y el modelo sistémico habla de basado en los principios del juego del equipo. Basado en los principios del juego de equipo. Habla de trabajar sobre el modelo de juego. Fundamentación teórica. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito más rápido. Conductismo, mente y mecanismo cuerpo. ¿Se acuerdan de aquella idea de separar mente y cuerpo? La perspectiva tradicional habla del cognitivismo, que es el proceso de información. La funcional lo mismo, pero desde el constructivismo,
y el modelo sistémico de la teoría ecológica y los sistemas dinámicos. Habla de entender el juego mediante los sistemas dinámicos, que es aquello de que el todo es más que la suma de las partes. El mecanismo central del proceso, ¿sí?, en el modelo analítico, habla de ejecución. En la perspectiva tradicional se centra, en la decisión, pero una decisión estática. En la funcional habla de una decisión dinámica. Y en el modelo sistémico habla de percepción. Concepción del aprendizaje. En el modelo analítico, por asociación. En el tradicional, de la parte estructural, también habla de asociación, pero habla de hacerlo desde el punto de vista cognitivo. Y fíjense que en la perspectiva funcional habla de reestructuración a nivel comprensión. Y el modelo sistémico habla por reestructuración también, pero de adaptación, ¿sí?, en una búsqueda de que se busquen los constreñimientos que provoca el juego, pero que haya una adaptación del deportista a rendimientos de un juego determinado, a jugar de una determinada manera. La enseñanza en el modelo analítico es fragmentada. En el global, interacción de las partes, estructuras para focalizar una de ellas. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en el punto de de objetivos? Perspectiva funcional habla también, ¿sí?, de una enseñanza global, interacción de las partes, estructura para focalizar la estructura cognitiva, que es la táctica. Y el modelo sistémico habla de global, interacción de las partes para focalizar el todo y las partes. Orientación de la enseñanza. Se parte del deporte para el jugador. En lo estructural, se parte del jugador y sus estructuras para llegar al equipo. Y en el modelo sistémico, se parte del equipo, modelo de juego, para llegar al jugador. Y la técnica de enseñanza tienden a, en el modelo analítico, a instrucción directa. Es decir, ustedes ponen a hacer un trabajo de pase y repetición con los chicos enfrentados y hay una instrucción directa de pase con borde interno, recepción y devolución, control y devolución. En el modelo estructural habla de enseñanza mediante la búsqueda, predomina el descubrimiento guiado. Es importante acá porque lo que busca, lo que pretende es que vaya descubriendo el jugador y que nosotros no le demos todo armado para que lo haga. Pues lo vamos a ver más en detalle. Y en el modelo sistémico, la enseñanza es mediante la búsqueda, ¿sí? Predomina la resolución de problemas. Acá están los emergentes también, ¿no? Es decir, cuando ustedes ven este cuadro, yo les diría que nos deberíamos enfocar en el modelo estructural con preferencia en la perspectiva funcional y en el sistémico. Y si yo les pregunto a ustedes, para el fútbol, creadas para el deporte fútbol o para el deporte de equipo, pero sobre todo para el fútbol, se han creado 2 metodologías. Los demás son métodos. Sí, pero hay 2 metodologías que tienen el sustento, el estudio previo, el soporte científico, el sustento filosófico, etcétera, 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 que han hecho Frade y Seirulo, ¿sí? Entonces, ustedes cuando ven acá, en perspectiva funcional y en modelo sistémico, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál creen ustedes, ¿sí?, dónde se ubicaría el entrenamiento estructurado y dónde se ubicaría la periodización táctica? ¿Qué les parece a ustedes? Si me pueden escuchar o si podemos lograr escuchar alguna respuesta.
Maestro Mármol, ¿me repite la pregunta, por favor, para que Sí. los escuchas? Bien, Sería... la pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta el cuadro que tenemos acá por delante, con los 4 modelos de perspectiva de modelos de entrenamiento en fútbol, ¿en cuál enfocarían a la periodización táctica y en cuál al entrenamiento estructurado? Muy bien, está la pregunta, señores profesores. Aprovecho mientras piensan, mientras analizan bien la pregunta, acá a dar los saludos desde Venezuela, el profesor Ronaldo Nieto. Saludos, profesor, gracias por escucharnos. Desde Ecuador, a Denis Patricio Chela. Desde Nicaragua, Juan Carlos Gutiérrez. Desde Nicaragua, Chontales, bienvenido, profe. Desde Bolivia, Andrés Melgar. Desde Lima, Perú, a Iván Leandro y a Miguel Valdivia. Y desde Colombia, al profesor Álvaro Nieto. Entonces, está la pregunta en el aire. Si algún profesor desea, por acá ya está el primero. Dice el profesor Juan Morales Cabrera. Dice, del modelo analítico. También nos dice Pedro Urrutia. Nos dice... Están todos respondiendo, profe, mejor dicho esto, desde los dos que son holísticos. Tenemos 3 holísticos, ¿no? Nos dice otro, nos dice Andrés Melgar, desde la periodización táctica en el sistémico, estructurado y el analítico. Nos responde Pedro Urrutia García, desde el constructivista. Entonces, no sé, maestro Mármol, sí. Muy bien, ahí hubo algunos aciertos, hemos tenido algunos que han acertado ahí con el modelo sistémico en cuanto a lo que es la periodización táctica, y donde quedamos ahí un poco a mitad de camino es con el tema de la perspectiva funcional del modelo estructural. Sería el enfoque que tiene el profesor Seirulo en la creación del entrenamiento estructurado, ¿sí? Esos emergentes que han venido después, ustedes saben que esto ya tiene varios años, un par de décadas, y bueno, como era de esperar, los estudios que han realizado estos dos grandes maestros de la metodología, como son Víctor Frade, creador de la periodización táctica, y el profesor Francisco Paco Seirulo, creador del entrenamiento estructurado, han salido emergentes, ¿no? Yo creo que el método más interesante de todos los emergentes que han tomado elementos de uno y de otro es el entrenamiento de espacios dinámicos, que Sauer, por ejemplo, el director de metodología que fuera del Leipzig, y hoy está en Bayern Múnich, y sobre todo es una tendencia alemana, ¿sí? Que es el método de entrenamiento de espacios dinámicos, que han tomado elementos de la periodización táctica y del entrenamiento estructurado, incluso también aquello de los espacios de fase. En fin, han tomado muchísimos elementos y han construido los alemanes, no solamente los últimos 15 años, una gran cantidad de entrenadores de primer nivel que ustedes seguramente conocen, a los que juegan la Champions, los que juegan en las grandes ligas de Europa, pero hay una gran cantidad de entrenadores
en las canteras del fútbol alemán sobre todo, pero también polaco y también de otros lugares que están haciendo y que están muy preparados y que están haciendo un gran trabajo, ¿no? Me parece que Alemania viene haciendo un gran trabajo en ese sentido. Sauer llega a Bayern incluso antes que llegue Nagelsmann, por recomendación de muchos entrenadores que lograron conocer a Sauer y su trabajo. Y ese es el emergente. No quedarnos con lo que nos dice la periodización táctica, un entrenamiento estructurado, ir por todo, estudiar todo lo que podamos y llevar adelante todos los procesos que podamos llevar adelante y todo el estudio que podamos poner en práctica luego, según nuestra propia percepción, que nos va a llevar a la creación de nuestro propio método. Porque cualquiera de nosotros puede crear su propio método, que es la manera en que aborda y la que pone en práctica su trabajo. Bueno, profe, maestro, sí. Nos dan por acá una pregunta desde Nicaragua, el profesor Jaime López. Bienvenido, profesor. Excelente saber que cada día se está capacitando y aprendiendo más sobre este lindo deporte que es el fútbol. Gran conocedor del fútbol, profesor Jaime López. Pregunta, maestro Mármol, si el método estructurado se basa en el modelo de juego, ¿es ideal trabajar ese modelo con niños? Con niños, o sea, él habla como de, es factible trabajar el modelo del microciclo estructurado con niños. Bueno, ahí, Jaime, una cuestión primero, aclarar una cuestión importante. El modelo de juego, el que toma el modelo de juego como guía del proceso metodológico, no es el entrenamiento estructurado, sino que es la periodización táctica. Ese es el primer punto importante, ¿sí? Y los dos tienen elementos importantes para llevar los procesos formativos. Yo le voy a dar, si uno lee, cualquiera que pueda leer, tanto a Seirulo como a Frade, no ha editado ningún libro todavía, no ha escrito, pero sí escribieron sus alumnos muchísima bibliografía. Si uno toma en cuenta cualquiera de las dos metodologías, ninguna de las dos, y esta es opinión mía, ninguna de las dos, para mí, completa todo el formulario que necesitamos para llevar adelante el proceso. Pero sí nos dan muchísimas herramientas que no teníamos. Muchísimo conocimiento y herramientas que antes no teníamos para llevar adelante el proceso formativo. Yo creo que en ambos casos están formadas más para los procesos de fútbol profesional en primera división que para el fútbol formativo, pero cualquiera que haya leído cualquiera se va a encontrar con que en ambos dicen que es la mejor expresión posible para el proceso formativo, tanto lo de Seirulo, que fue director de la Masía en Barcelona durante tantos años, y de Frade, que bueno, habla del tema del fútbol de la calle, de la formación, y que toma elementos de la formación silvestre. Yo lo que creo realmente, Jaime, y les comparto a todos los que nos acompañan, es que hacer lo que hizo Sauer en Alemania, ¿sí? Sauer hizo un trabajo extraordinario, pero no es Sauer solo, sino que hay otros también que van en la misma línea. La carrera de entrenadores en Alemania es de excelencia, yo creo que una de las mejores hoy del mundo, y ellos lo que hicieron fue tomar elementos de la periodización táctica y del entrenamiento estructurado de ambas metodologías, crearon un método propio, que es el método de entrenamiento de espacios dinámicos, ¿sí? Que a mí me parece el mejor emergente de todos los que yo he tenido acceso a poder estudiarlo y demás. Me parece que es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque viene a completar todos los elementos que le faltan a ambos, o que por lo menos, en este caso, yo coincido con Sauer que había que hacer modificaciones para el proceso formativo. Me parece que
las metodologías, ambas solas para el proceso formativo, por lo menos para mí, no terminan de completar el formulario, como digo siempre. Muy bien, maestro. Bueno, para decirle a los profesores, está abierta la línea para que comiencen a hacer sus preguntas al maestro Gustavo Mármol, para que no se quede con dudas, para que siempre esté claro, para que su conocimiento trascienda cada día más. Maestro, tengo yo una preguntita desde la parte cognitiva. O sea, sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el fútbol, que va desde lo físico, lo técnico, lo táctico y lo psicológico, me entro a la parte psicológica, parte cognitiva, que es el pensamiento, cuerpo, alma. ¿Listo? Va el pensamiento, cuerpo y alma, lo dividía por allá el filósofo de los padres de las filosofías, si no estoy mal, era Aristóteles, Aristóteles o Sócrates, uno de los dos el que dividía que nosotros somos cuerpo y alma. Pregunta. El cerebro se divide en tres. Está la parte del neocortés, que es la parte del razonamiento de la persona, en este caso, como estamos hablando de formación del niño. La parte límbica, que es la parte que mide las emociones, y la parte reptiliana, que son los instintos. Profe, para uno trabajar la toma de decisiones desde las bases, desde la iniciación, ¿qué le recomendaría o nos recomendaría usted a todos los entrenadores que trabajáramos con los niños? Estoy hablando desde esa parte psicológica, desde la parte emocional, desde la parte que lleva a lo físico, a lo técnico y a lo táctico. ¿Qué recomendaría usted, maestro? Bueno, es muy amplia la pregunta, pero bueno, vamos a tratar de hacer, de abreviar todo lo que podamos por el espacio que tenemos. Entiendo que los procesos deben asemejarse a la posibilidad de concretar objetivos determinados de acuerdo a lo que estamos pretendiendo de momento, que es que el niño comprenda el juego, lo asimile y pueda llevar un proceso adquisitivo de manera permanente, a veces lenta, pero permanente, y eso se logra no solamente generando un proceso de entrenamiento donde hay instrucciones, donde tenemos un entrenador que reconoce muy bien el juego, de que ve muy bien los defectos que tiene el niño o la niña, sino que también, como dice Seirulo, ahí hay un ser humano único, indivisible, al cual hay que trazar un lazo empático para poder generarle en cada uno de esos niños una motivación y unas ganas de superación y ahí lograr el fluir que necesitamos de ellos para que puedan incorporar y descubrir, si es posible, dar la menos cantidad de información respecto o generar un marco de planificación donde las tareas tengan un mínimo de información y que ellos realizando las tareas vayan encontrando soluciones y que ustedes puedan fijar, los entrenadores puedan fijar esos descubrimientos con acompañamientos positivos, ¿sí? Siempre pongo un ejemplo que me resulta interesante. Un juego de 5 versus 5 en mitad de campo, juegan 5 más arquero en arco reglamentario y en la mitad de cancha hay 5 mini arcos sin arqueros con 5 jugadores que van a jugar. Los que juegan con el arquero tienen que hacer goles en los mini arcos y los otros tienen que hacer goles en el arco reglamentario. Cuando atacan, los que tienen que hacer goles en los mini arcos generalmente se van a ir agrupando hacia donde va el balón
y pudiendo tener 3 porterías que ocupan todo el ancho del campo. Si ellos se dieran cuenta que generando amplitud van a encontrar mejores posibilidades en los cambios de lado o en la traslación del balón de un lado al otro, porque el equipo contrario no va a poder marcar como corresponde todo el ancho del campo. Ahora, hay 2 caminos. O nosotros le decimos que estamos trabajando amplitud y le explicamos que si ellos se posicionan en el ancho del campo, el rival tiene inconvenientes para ocuparlo todo y marcar, y los jugadores van y lo hacen, o esperamos que lo descubran ellos, nos va a llevar más tiempo porque va a pasar un entrenamiento, 2, 3, y quizás no lo logren descubrir, hasta que por fin lo encontraron la solución y lo descubrieron, y ahí están ustedes para marcar, para generar una devolución, un marcador somático, ¿sí? Donde la devolución tiene que ser muy positiva porque van encontrando el camino y van descubriendo el juego. Esa manera de enseñar, de generar ese proceso de desarrollo de enseñanza, va a generar no solamente desde el aprendizaje por repetición, por acción, sino también por emoción, ¿sí? Y es algo que el jugador va a poder fijar a todo nivel y lo va a poder utilizar durante toda su trayectoria deportiva. Entonces es importante generar estímulos permanentes donde el jugador descubra, encuentre, procese, pueda crear, pueda ver que hay cuestiones que se pueden hacer, que a él les parecían imposibles, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente, maestro. Yo creo que tenemos que ser claros en algo, ¿no? Hoy en día el fútbol a nivel mundial no tiene verdades absolutas. Yo creo que ya los entrenadores que llegan y se pegan de su verdad, desde ahí ya van fallando. Ya tenemos que tener una mente abierta, una mente de escuchar otros conceptos, de analizarlos, mirarlos, vivenciarlos. Y como decía un amigo mío, a agarrar lo que me sirve y lo que no desecharlo. Pregunta, profe. Hacen esta pregunta desde Colombia. Sí. El proceso, la metodología analítica, sí, y la metodología global, ¿cuál de las 2 metodologías es la indicada para generar verdaderamente procesos de aprendizaje en la parte técnica del niño? Deben ser aliadas, ni una ni la otra como una cuestión única. Me parece que cuanto más podamos estimular la técnica vinculada al juego, mejor. Ahora, por momentos vamos a tener que generar un soporte porque puede haber alguna fuga, porque nos parece que el estímulo va a ayudar a procesos de seguridad. Lo que decía hoy, ¿no? Es decir, trabajamos con seres humanos que sienten, que perciben, que necesitan ser estimulados. Entonces, a veces una tarea de pase y recepción simple, tarea analítica, puede ayudar no a mejorar la técnica del juego, porque lo está entrenando de manera aislada, pero sí puede generar un proceso de confianza, ¿sí? Que es un estímulo importante que le podemos generar al niño, al joven, al jugador, para que después, cuando lo tiene que hacer en un proceso más jugado, más funcional, esté más estimulado. Nada más. Pero también puede haber fugas, también puede haber errores técnicos de una devolución de juego aéreo, un rechazo de juego aéreo, un control, etcétera, que hay que entrenarlo de manera analítica. Lo que pasa es que hoy tenemos elementos para entrenar de manera analítica mediante movimientos que están vinculados a la táctica, como la ruta de pases, por ejemplo, que es una manera de entrenar
de manera analítica acciones y movimientos que nosotros pretendemos que ocurran en el partido y que se estimulen. Entonces, ni una cosa definitiva ni la otra. Me parece que ambas, sí me parece que cuanto más podamos trabajar sobre lo jugado, lo funcional, ¿sí? Para el niño es mejor porque está jugando, ¿sí? Las tareas analíticas, el niño no juega, ¿sí? Hace solamente un estímulo de recorrido y demás. Muy bien, maestro. Aprovecho para que usted tenga un descansito y siga con su ponencia, maestro. Unos saluditos desde Mérida, Venezuela, el profesor Danilson Sánchez. Profesor, bienvenido. Desde Nicaragua, el profesor Jaime López. Desde un compatriota suyo, maestro, desde Argentina, Oso Jerez, desde Quito, Ecuador, Roger Pozo, desde La Paz, Bolivia, Edwin Garay. Bienvenidos, profesores. Estamos felices desde el Instituto IPEF de que cada día estén con nosotros desde estos webinars, desde la parte de cuando hacemos charlas académicas, cuando queremos trascender en el conocimiento y traemos un invitado como el del día de hoy, el maestro Gustavo Mármol. Recordarles que el maestro tiene un máster en entrenador deportivo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que tiene también su licencia AFA de Argentina y que su trayectoria no es de pocos años, su trayectoria es de más de 30 años en el fútbol formativo y profesional. Bienvenido, profesor, de nuevo. Puede seguir con su ponencia. Estamos bien atentos a las preguntas. Continuamos entonces. El juego, dice Julio Garganta, uno de los más citados en los libros de la periodización táctica, el juego está hecho de acciones como una casa está hecha de ladrillos. Pero un conjunto de acciones no es un juego, igual que un conjunto de ladrillos no es una casa. Acciones mentales repasábamos recién y hablábamos de cognitivo y si hablamos de cognitivo hablamos de conocimiento del juego, yo diría conocimiento y reconocimiento, entendimiento y comprensión para tomar mejores decisiones, alto nivel de atención para ser sorprendido lo menos posible, creatividad para jugar con capacidad de engaño y oportunismo y lo socioafectivo para ser partícipe eficaz, ser cooperador y benefactor en el juego, ¿sí? John Whitmore era un coach internacional inglés que falleció en el año 17 y él planteaba esto, ¿no? Dice, solo cuando el alumno genera su propia información es cuando el aprendizaje activo se archiva en su memoria a largo plazo, mientras que en la instrucción del profesor se queda en la memoria a corto plazo. Y generó una experiencia importante, sí, que yo les voy a contar aquí. ¿Qué hizo Whitmore? En una escuela en Estados Unidos, que si bien él es inglés, hizo toda su carrera académica en Estados Unidos, en una escuela de Estados Unidos realizó un estudio y tomó 60 niños. Los dividió en bloques de 20, 3 bloques de 20, y los hizo participar de su experiencia. Los primeros 20 fue y les contó una experiencia, ¿sí? Les contó acerca de una experiencia. Después sacó del aula esos 20 y hizo entrar otros 20. Y a esos 20 les contó la experiencia y se las mostró, ¿sí? Cómo se hacía. Hizo lo mismo, sacó esos 20 alumnos e hizo ingresar a los últimos 20 que le quedaban, y a estos últimos no solamente les contó, sino que también les mostró, pero además los hizo experimentar, ¿sí? El ejercicio que él había llevado. Entonces, los primeros solo vieron el ejercicio, los segundos
los primeros solo lo escucharon de qué se trataba. Los segundos lo escucharon y vieron cómo él lo hacía. Y los terceros lo escucharon, lo vieron cómo lo hacía él y también lo hicieron. A las 3 semanas, el 70% de los que solo habían escuchado, a las 3 semanas del primer grupo de 20 que solo había escuchado, solo el 70% recordaba aquella actividad. El 72% se acordaba de los que habían escuchado y habían visto. Pero los que habían experimentado, hay un 85% que lo recordaban, que habían escuchado y habían visto y habían experimentado. Ahora, volvió a los 3 meses, y fíjense qué significativo. A los 3 meses, un 10% de los que solamente habían escuchado recordaban aquel experimento. De los que habían visto y habían escuchado, solo un 32% lo recordaba. Pero de los que habían escuchado, visto y experimentado, había un 65% que lo recordaba. Entonces, este tipo de estudios nos dicen que la mejor manera de llegar a ese proceso del juego es jugando, ¿sí? No hay otra receta. ¿Cuáles son las 4 fases de resolución de problemas en el juego? Bueno, vamos a dividirlo en fases. Tomemos estas 4. Percepción. El jugador ve qué ocurre, hace una observación, extrae la información más relevante del punto de vista visual y espacial. Luego, la segunda fase es la de comprensión e interpretación. Analiza qué es relevante, consultar experiencias previas y reconocimiento, reconocer el problema e imaginar una posible solución del mismo. La tercera fase ya es la toma de decisión. ¿Qué se debe hacer? Evaluar distintas opciones y riesgos, elegir la solución más apropiada. Y la cuarta es la de ejecución. ¿Cómo hacerlo? Resolver el problema con una respuesta motriz, técnicamente correcta y a tiempo. Estas 4 fases son las que permanentemente los niños, los jugadores, ponen en práctica cada vez que les toca jugar. Lógico que si vamos acá, hay algunos que tienen más recursos técnicos que otros. Entonces, es probable que el que tiene más recursos técnicos, si los aprende a utilizar como corresponde, tenga más respuesta. El entrenamiento centrado en el jugador. Respecto a lo que les decía hoy, el formador instruye menos y estimula más, utilizando el descubrimiento guiado por medio de preguntas. Él envuelve activamente al alumno en todo el proceso de aprendizaje. Los jugadores tienen libertad para experimentar y arriesgar. Los jugadores aprenden por medio de sus errores. El proceso de enseñar y aprender el fútbol es más un diálogo que un monólogo. Un buen profe no enseña nada a nadie, solo ayuda a sus alumnos a descubrir lo que él pretende que comprendan y aprendan. Cuanto más variado e interesante y lúdico es el programa del primer nivel de formación, que esto tiene que ver con la pregunta que me hacían hoy, ¿no? Más posibilidades hay para que los principiantes empiecen a apreciar y querer el juego fútbol. Antes de aprender a enseñar fútbol, hace falta conocer cómo aprende mejor el niño, el adolescente o el adulto a jugar. Resumen. Considerado para muchos un niño de Horace Wayne, considerado por muchos el renacimiento del fútbol callejero. Enfoque novedoso que rompe con el juego de solo 2 porterías. Primero, información y decisión correcta, luego ejecución motora. Adaptados especialmente en desarrollar las capacidades técnicas, físicas, tácticas e intelectuales a niños y niñas de 7 a 9 años. Fíjense ustedes cómo se lleva adelante el proceso formativo en España y compárenlo con
los lugares donde a ustedes les toca trabajar, ¿no? Estamos hablando de, fíjense que en la segunda columna tienen las edades. La tercera, esta no la tengan tan en cuenta porque es el nombre que le dan al segmento de edad. Pero sí esta, por ejemplo, 4 a 6 años, fútbol 3, fútbol 4 y fútbol 5, no más. 7 a 9 años, fútbol 7. 10 a 12 años comienzan a jugar en fútbol 11. ¿Sí? Entrenos semanales, los más chiquititos y fútbol 7 2 veces por semana más el estímulo del fin de semana. 3 aquí, 3 y 4 en los más grandes. Lugares, centros de desarrollo, escuelas y clubes asociados, todos, y fútbol base o cantera de un club. Y acá lo otro que es importante y relevante del cuadro. 4 a 6 años, construcción del juego. 7 a 9 años, iniciación al modelo de juego y comprensión de dinámica de juego en fútbol 7. Etapa 3, 10 a 12 años, asimilación del modelo y comprensión y la comprensión de la dinámica del fútbol 11. Porque acá están pasando del fútbol 7 al fútbol 11. Este cambio es terrible porque el chico se encuentra con que existe la ley del offside, la cancha se le hace enorme, en fin. Etapa 4, 13 a 15 años, perfeccionamiento del modelo de juego, y la etapa 5, la etapa de rendimiento, adaptación al modelo de juego y sus variantes. Vamos acá, etapas y categorías asociadas. Ahí tenemos las 4 etapas, las 5 etapas, perdón. Y acá vamos a ver los contenidos, cómo los repartiría yo. 4 a 6 años, carga analítica, carga sistémica, acá mucho jugado y acá un poco de trabajo individual. Cuando hablo de analítico acá no estoy hablando de trabajar a los 4 años pase y recepción o a los 5, porque no, el niño a esa, ustedes cuando agarran, les toque trabajar con niños de 4 o 5 años, tienen que aprovechar, ha pasado mucho que el entrenador se encapricha con querer trabajar acciones técnicas que el niño no acepta, ¿sí? Y termina generando quizás que el niño deje de venir. El niño a esa edad quiere el balón para él, no lo quiere compartir con nadie. Entonces, si no lo quiere compartir con nadie, ¿qué estímulo de técnica podemos trabajar en torno a eso? La conducción. La conducción es una suma de autopases, ¿sí? El jugador va haciendo pases con la idea de llegar a algún lugar. Entonces, la mejor manera en este sentido, o por lo menos que yo veo en la parte analítica, es el tema de una pelota por jugador. ¿Sí? Después viene la etapa, las etapas son más relativas, como ven acá, ¿sí? Acá se empareja un poquito más, en las últimas 2 se empareja un poquito más, ¿sí? Pero como ven, lo sistémico siempre está por encima de lo analítico y lo global. Siempre es, la mayor cantidad de contenidos tiene que ver con todo lo funcional, todo lo jugado. Lógico que va a ser en la etapa inicial mucho más lúdico y en la etapa de especialización, de rendimiento, incluso intermedia, más con sentido de modelo de juego, de un jugar determinado desde lo técnico, desde lo táctico estratégico. Bueno, vamos finalizando. Vamos a ver ahora, ustedes cuando les toca trabajar en un club, llegan al club y se van a encontrar, lo primero que ustedes están en la academia, en el club, el primer chico cuando le llega, el chico es incompetente, inconsciente. ¿Sí? Lo primero que ustedes se encuentran cuando llegan a un club es con un niño que es incompetente, inconsciente. El niño no tiene idea, no sabe jugar, no conoce el juego, nunca ha jugado al fútbol, ha jugado
con su papá o con un hermanito, pero no conoce el fútbol como va a ser en el club, a donde fue. Pero tampoco sabe que no sabe. O sea, es incompetente porque no sabe jugar, pero también es inconsciente porque no tiene idea de lo que no sabe. El segundo paso es el de incompetente, sigue sin saber jugar, pero como ya lleva un tiempo en la escuela de fútbol, se da cuenta que hay compañeritos que hay cosas que saben que él ya no sabe y que él va a tener que aprender. Entonces, el segundo eslabón es el de incompetente consciente. El tercer eslabón es el de competente consciente. El chico empieza a aprender, ha logrado adquirir conocimientos del juego, pero los hace de manera consciente, es decir, se da cuenta de sus errores, los comete, pero en la ejecución en el juego no logra completar todo lo que él quisiera, porque en la toma de decisiones todavía no fluye, tiene que pensar, evaluar y no le da el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a buscar? Convertir a aquel jugador que llegó como incompetente inconsciente a convertirlo en competente inconsciente, ¿sí? Incompetente consciente. Que sepa jugar, pero que lo haga de manera inconsciente, es decir, que fluya, es decir, que todo lo que le sale le va saliendo en la medida que va jugando, como aquella pregunta que le hacen a Iniesta, que cómo era que podía jugar como jugaba, y él le dice, y la verdad que no lo sé, es una respuesta es una pregunta para mi cerebro. Bueno, acá estaríamos igual. El maestro de la complejidad, Edgar Morin, nos decía, hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, puesto que vivimos una época cambiante, donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. Es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento. Para cerrar, este fabuloso jugador de béisbol de las grandes ligas, cuando se retiró, pretendía ser entrenador. E increíblemente, después de ser uno de los grandes jugadores de las grandes ligas, dijo, es increíble lo que puedes desconocer de un juego que has jugado toda la vida. Muy bien, esto ha sido todo. No sé si han estado muy bien, maestro, muy bien. Felicitaciones de nuevo, agradecerle por haber aceptado esta invitación del Instituto IPEF, el Instituto Profesional para Entrenadores de Fútbol. Recordarles que para nosotros es un placer siempre traer personas que conozcan del fútbol formativo, porque el Instituto IPEF, su filosofía es primordial, su objetivo es el fútbol formativo, porque es que vuelvo y lo repito como siempre digo en cada webinar, a veces montamos títulos de fútbol formativo y resultamos hablando de fútbol profesional. El Instituto IPEF hace esa diferencia. Hoy el maestro Mármol, con el cual estamos muy agradecidos desde el Instituto Maestro, nos ha dado su ponencia y toda la ha dirigido al fútbol formativo. Hay ciertas preguntitas, maestro, no sé si con todo gusto. Cansadito. Muy bien, muchas gracias. La primera, nos habla desde Colombia el profesor Alberto León, Luis Alberto León, bienvenido, profe. Dice, Javier Tamarín habla de generar automatismos en los niños. Para ello, los entrenamientos tienen que abordar la inteligencia de juego, toma de decisiones y para que trabaje el subconsciente. Se la repito, maestro. ¿Pero es una pregunta o es un comentario? Pues él la hace como pregunta. Como pregunta. ¿Y la pregunta cuál sería? ¿Si Tamarit dice realmente eso o si estamos de acuerdo con lo que dice Tamarit? Exacto, yo más o menos interpreto como que sí debemos de entrenar
abordar lo que es la inteligencia de juego, la toma de decisiones para que el subconsciente trabaje, o sea, recordando de que el automatismo, que Javier Tamariz habla del automatismo, listo, generar el automatismo en los niños. Pero a mi modo de ver, maestro, yo digo que el automatismo mata todo esto que se está diciendo, porque es que, digamos, si usted trabaja el automatismo, hay inteligencia de juego no va a haber, como su nombre lo dice, va a ser un autómata, va a trabajar, mejor dicho, como programado. La toma de decisiones, no, porque si usted trabaja el automatismo, la toma de decisiones, ¿quién la está tomando? El maestro, ¿no? El profesor, el entrenador. Vamos a hacer esta jugada. Pedrito se la pasa a Juan, Juan se la pasa a Javier, Javier, vos rematás al marco. ¿Está pensando el niño? ¿Está tomando decisiones? No. Y que trabaje el subconsciente, tampoco lo veo desde la parte del cerebro, porque recuerden que hay un consciente y un subconsciente, y para que el consciente pueda trabajar, tienen que venir esos pequeños recuerdos del subconsciente. ¿Me explico? Cuando nosotros trabajamos la técnica en el proceso de aprendizaje de los niños, comienza a trabajar el subconsciente a la segunda clase. En la primera clase, que el niño está nulo en el conocimiento, comienza a trabajar el consciente. De pronto usted, maestro, redondee un poquito ahí lo que yo he dicho. Sí, coincido. A mí me parece que el automatismo, visto desde el punto de vista como lo reconocemos nosotros en Sudamérica, no debería tener cabida en ese sentido, porque lo que se busca es otra cosa. Ahora, lo que puede haber son patrones de conducta o otros elementos que puedan emerger a partir del juego siempre, y que el niño puede ir encontrando respuestas que vamos a ir afirmando en la medida que lo podamos ayudar al jugador a resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y la lógica que tiene el juego, pero eso no son automatismos. Automatismo lo entendemos por lo menos como otra cosa, como lo que describíamos recién. No, la verdad que no me parece. Perfecto, maestro. Nos dice el profesor Francisco Javier Ríos Vargas, ¿a qué edad se pueden aplicar las cuatro fases? Perdón que se me perdió la pregunta, las cuatro fases en la resolución de problemas. Me parece muy interesante esa pregunta, maestro. La realidad es que nosotros no vamos a aplicar esas fases existen. No es que nosotros vamos y decir, bueno, a partir de ahora vamos a aplicar estas cuatro fases. La descripción de las fases la incluimos para poder comprender cómo es el proceso de toma de decisiones en este caso del jugador, pero de toma de decisiones del ser humano, ¿sí? Cuando le toca actuar en determinadas circunstancias. Buenas noches, hombre. De nuevo, pedirles excusas. Ustedes saben que estar en directo, tenemos que asumir todas estas situaciones. Facebook es el que manda y de pronto se nos cae la plataforma y quedamos pues fuera de enlace en directo. Pero llegamos de nuevo, ya para terminar, para que el maestro lo podemos dejar ir a descansar. Sabemos que en Argentina están 2 horas más avanzadas que nosotros. En este momento en Argentina deben ser, maestro, las 11:15 más o menos, porque acá en Nicaragua 12:15. Son las 12:15, en Colombia son las 11 y acá en Nicaragua son las 9. Maestro, nos hacía una pregunta el profesor, no sé si la repetimos. No sé usted qué dice. No, repito la respuesta en todo caso. Muy bien. La realidad es que nosotros creemos que los hábitos tienen
lo que tenemos que aprovechar es que el niño elige venir al club, venir a fútbol. Entonces el profesor, el grupo de trabajo que está ahí en el club, en la academia, lo que tiene que lograr es que el niño poco a poco vaya incorporando los buenos hábitos, tanto sean de convivencia como de cuidado personal, que la familia también entienda que los horarios son importantes. Bueno, todos esos hábitos que hacen a la normalidad de las organizaciones, ¿no? Que van a pertenecer a una organización, no solamente él, sino también su familia, y a partir de ahí, bueno, generar la posibilidad de fijar esos hábitos, ¿no? Muy bien, maestro. Agradecerle de nuevo, recordarles a todos los profesores que para mañana estará en la cuenta de YouTube, en todas nuestras cuentas del Instituto IPEF, el webinar del maestro Gustavo Mármol, para que lo escuche con tranquilidad, pueda analizarlo, disfrutarlo y sacar sus propias conclusiones. Y que la próxima semana estaremos con el director del Instituto IPEF, con el profesor José María Romero Márquez, que va a manejar el siguiente webinar. Las problemáticas en el fútbol base. Maestro Mármol, problemáticas en el fútbol base. ¿Qué le llama a usted la atención ese título? ¿Qué nos puede decir así cortico como para que se vaya a descansar, maestro? Y me disculpa tanta confianza con usted y tenerlo hasta tan de noche acá en el instituto. Ningún problema, al contrario. No, me parece que lo primero que se me ocurre es, a partir de lo que estoy un poquito escribiendo y tratando de armar ahí, un poco tiene que ver con esta idea. Entiendo que las problemáticas en el fútbol base, el fútbol formativo, hay generalidades y hay otras que tienen diversidades, ¿no? Es decir, no en todos lados son las mismas, sin embargo hay algunas que se pueden repetir. Por ejemplo, se me ocurre, la primera que se nos va a venir a los profesores, a todos los colegas a la cabeza, es la problemática de los padres, ¿no? Me parece que ahí tenemos una punta del ovillo importante para desmenuzar, para avanzar sobre eso, porque es una de las grandes problemáticas. Otra problemática puede ser la poca inversión de los clubes profesionales, que invierten más en comprar jugadores que invertir en sus propias canteras. Si bien hay excepciones, que hay casos de éxito en toda Sudamérica, hay algunos. Buenas noches, estamos desde el Instituto eligen otro camino, y esa también puede ser una problemática. Hay muchas, nosotros no vamos a, y hay que elegirlas, pero de momento se me vienen la de los padres. Me parece una fija, digo, ahí en la charla. Sí, maestro, y esa sí es que es una problemática. E incluso hoy me di cuenta que en Europa están promocionando bajo ciertos marketing la no asistencia del padre de familia a los entrenamientos del niño, ¿no? Uh-huh. Porque esto a los niños los está tensionando de una manera grande, porque el papá solo va a gritar a la entrenadora, a gritar al árbitro, a gritar a los contrarios e incluso a gritarlo él mismo, y el niño está cayendo en un famoso estrés psicológico. Pues bueno, señores, de nuevo, maestro Mármol, muy agradecido con usted. El Señor lo bendiga por siempre compartir esos conocimientos que usted tiene con todos nosotros. Tenerlo por muchos momentos acá en el instituto, siempre abusando de su confianza y de sus conocimientos para que venga y comparta con nosotros esto de las nuevas tendencias del fútbol mundial. Agradecerle a todos los que nos escucharon, a todos los profesores desde los diferentes países, y decirles que la próxima semana los esperamos desde el Instituto IPEF con el webinar Las problemáticas en el fútbol base, que va a ser dirigido y con la ponencia del director José María Romero. Bienvenidos para la próxima semana.
estaremos apuntando en las redes sociales fecha, día y hora. Estemos atentos. Muy buenas noches. Un abrazo a todos. El Señor los bendiga y recuerde, la capacitación hace verdaderos entrenadores. Chao, chao. Buenas noches.